El proceso de sanación es posible en todos los seres humanos. Los seres humanos tenemos una gran capacidad de autorregulación y de autosanación, mucho más de lo que se dice y mucho más de lo que la mayoría de las personas piensan. Ahora bien, es importante entender una serie de cosas. Es importante entender que no es un chasquido de dedos el proceso de sanación, sino es un proceso como la misma palabra dice. Y en ese proceso hay que tener 15 puntos, 15 claves muy claras para que ese proceso de sanación se pueda expandir y pueda llegar al máximo. Así que te pido que dejes cualquier tipo de distracción. Va a ser un podcast súper revelador donde te voy a hablar de las 15 claves para una sanación profunda. Vamos para allá. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en vivo, martes 27 de diciembre, 8 de la mañana, hora española, si estás en el vivo. Si lo ves luego más tarde, bienvenido también. Sabes que lo emitimos en vivo, 8 de la mañana, hora española, en el Facebook de Javier Ma. Y luego a las 8 de la tarde lo compartimos también, lo volvemos a subir en YouTube. Así que tanto a los que estáis en vivo como los que muchísimas personas que lo veis después en las diferentes redes sociales, muchísimas gracias por estar aquí. Hoy vamos a un tema súper interesante y un tema que es muy importante trabajar en el momento actual de la sociedad. La sociedad en conjunto estamos en un proceso de sanación, ¿sí? Ahora os voy a hablar de esto, pero primero de todo, igual que siempre, conforme vayas entrando, por favor, dime tu nombre, de dónde estás conectado. Recuerda que estoy saliendo de un resfriado, entonces estoy ya prácticamente curado, pero estoy con los últimos resquicios de tos, por lo tanto, si en algún momento me ves toser, disculpa y bueno, venga, vamos allá. Entonces, coméntame primero de todo de dónde estás conectado. Si estás en la formación de Reiki en tu vida, pon ahí soy Reiki en tu vida. Y luego también dime, por favor, los que estáis en vivo, si me estáis escuchando bien, ¿vale? Que algunas veces me animo a hablar y no estaba el micro o el volumen conectado. Bueno, veo que vais entrando por ahí. Buenos días, Adela Nieto, soy Reiki en tu vida desde Madrid. Buenos días, María José Vaquero. Buenos días, Pilar Jordán del de Torrevieja. Buenos días, Carmen Terán. Mariluz, buenos días, se escucha bien. Carmen, gracias por confirmar. Se escucha perfectamente. Mari Moreda, genial. Pues venga, vamos allá. Os decía, primero de todo, entender que estamos en un proceso, la humanidad en un proceso de sanación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que estamos en un proceso de sanación? Que estamos limpiando y purificando energías a nivel global de la antigua era. Energías de la antigua era, y primero os lo hablo desde un punto de vista para que entendamos todo cómo funciona a nivel universal y luego que nos entendamos a nosotros mismos. Mira, los grandes sabios, los grandes maestros siempre han sabido dos cosas. Que tú puedes conocer tu interior conociendo el exterior, es decir, lo que la física cuántica diría el microcosmos. Tú puedes conocer tu interior conociendo el exterior y al mismo tiempo conociendo el exterior puedes conocer el interior, es decir, son dos maneras diferentes de ver. Conocer el microcosmos a través de cómo funciona el macrocosmos y si sabes cómo funciona el macrocosmos vas a conocer también el microcosmos. ¿Por qué? Porque todo es lo mismo, lo que pasa que en diferentes planos, ¿sí? Entonces, si nosotros observamos desde un punto de vista evolutivo, desde un nivel de conciencia alto, no desde el juicio a la humanidad, no desde el juicio a la sociedad en la que estamos o en la que estuvimos, o si aquellos hicieron esto mal o lo otro, o ahora tendríamos que hacer esto en lugar de hacer lo otro. Si quitamos todas esas etiquetas egoicas, que está bien en una reunión o en una conversación en una terraza de un bar, ¿verdad? Pero aquí no vamos a entrar en eso.
Si salimos de toda esa etiqueta egoica que le ponemos y analizamos desde un nivel de conciencia y desde una ecuanimidad la historia de la humanidad, estamos viendo que desde hace 1000 años hasta aquí hemos avanzado, ¿sí? Estamos en un proceso de ascensión energética y vibracional, sin entrar en todas las mierdas que hay hoy en día todavía en el mundo, que eso es real, pero ¿por qué? Porque estamos parte de ese proceso. Entonces tenemos que entender que en el proceso de la humanidad estamos también en un proceso de sanación, en un proceso de sanación que es pasar de un nivel de conciencia a otro, ¿vale? Porque aquí también date cuenta que cuando te estoy hablando del proceso de sanación, no te estoy hablando del cuerpo físico directamente. El cuerpo físico es una consecuencia de lo que estamos experimentando en otros planos, en un plano mental o en un plano espiritual. Por eso yo cuando hablo del concepto de sanación, hablo desde un punto de vista holístico, no hablo desde el cuerpo o desde una sintomatología concreta que se pueda tener. Y a nivel humano, el proceso de sanación también es desde un punto de vista holístico, desde pasar de un nivel de conciencia a otro nivel de conciencia. Y en ese proceso estamos los seres humanos. Pero como en todo proceso de sanación que estamos purificando cosas y están saliendo cosas a la luz que a lo mejor antes ni siquiera las veíamos, pero no quiere decir que no estuvieran, ¿vale? Porque esto es totalmente objetivo. Hoy en día en el mundo, a nivel porcentualmente de humanos que habían, hoy en día porcentualmente hay menos humanos que pasan hambre que hace 100 años. Esa era la realidad, o hace 50 años. ¿Vale? Y eso en relación a todo. Podemos ver que evidentemente siguen habiendo conflictos en el mundo, pero los seres humanos somos menos sanguinarios que lo éramos hace 100 años o ciento y pico. La gran mayoría. Claro que hay parte de la humanidad que todavía está en ese proceso de sanación, ¿vale? Entonces, entendiendo que la humanidad está en un proceso de sanación, nosotros estamos en ese proceso de sanación también, y los procesos de sanación muchas veces no son cómodos, ¿sí? No son cómodos. ¿Por qué? Porque hay que purificar lo que hay dentro que ya no queremos. Ahora ya vamos a empezar a entrar desde un punto de vista individual de cada uno, ya no desde un punto de vista macrocósmico o planetario en este caso como te estaba hablando, pero era para que se entendiera que todo es parte del mismo proceso. Bueno, también se dice, últimamente se tiene la moda de decir a la madre tierra Gaia, ¿no? Es decir, que es como una vida en sí. El planeta Tierra es una vida en sí y está pasando su propio proceso de sanación. Lo que pasa que muchas veces lo vemos como algo puramente negativo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar, te voy a intentar hablar de 15 claves, de 15 puntos que hay que tener en cuenta para transitar ese proceso de sanación y para que puedas profundizar mucho más en él, y sobre todo para que lo puedas ver y ver como un aliado en todo ese proceso que estás viviendo, ¿vale? Normalmente cuando tenemos un problema de salud lo vemos como un enemigo, y es natural. Yo he pasado por eso. No lo ves como un amigo, lo ves como un enemigo. Cuando vas pasando el tiempo te das cuenta que ese aparente enemigo puede traer semillas de bendición, ¿sí? Y supongo que muchos de los que estáis aquí lo habéis podido experimentar ya, que gracias a tener una situación complicada, en este caso en un tema de salud, habéis podido despertar espiritualmente, habéis podido mejorar como personas, habéis podido ser más conscientes, más amorosos, crecer personalmente, ¿sí? Y esa es la realidad. A alguien le gusta, a nadie nos gusta. Dice, oye, ¿te gustan los problemas de salud? A nadie le gustan, pero una vez aparece, tenemos que ver qué tenemos ahí para despertar, ¿vale? Bebo un poquito de agua. Anótame ahí si quieres que te hable de estas 15 claves. ¿Se escucha bien? Vale, gracias por confirmar. Estaba leyendo los comentarios. Buenos días, Tere. Soy Reiki en tu vida. Buenos días, Yolanda Ulet. Buenos días, Rosa Juárez. Bueno, pues venga.
Dicho esto, recalquemos, cuando hablamos de sanación desde un punto de vista energético y espiritual, estamos hablando de sanación holística. No estamos hablando únicamente del cuerpo, sino estamos hablando de la mente y del espíritu, a diferencia de en otras líneas más occidentales, que cuando se habla de sanación o de curar, se habla más que nada de los síntomas, ¿no? Es decir, llegará un día en que lleguemos al médico de medicina alopática, y aparte de hacernos un análisis del cuerpo, nos hará un análisis también mental, o nos hará un análisis de nuestras emociones, bueno, de nuestros hábitos, y algunos los hacen, ¿vale? Y también colaborarán con otros profesionales especialistas desde un punto de vista más holístico, ¿no? Pero bueno, dicho esto, venga, vamos a las 15 claves para sanar de manera profunda. Primero, entiende que la salud o la enfermedad es multifactorial. Anótamelo ahí, que es súper importante entenderlo. Y esto para todos, también para los terapeutas holísticos. Uno, entiende que la salud y la enfermedad es multifactorial, ¿sí? Es un proceso holístico. ¿Esto qué quiere decir multifactorial? Que a veces tenemos la tendencia, porque los seres humanos, ayer os hablaba de que el cerebro humano tiende a simplificar para ahorrar energía. Entonces, a veces también en el mundo holístico tendemos a simplificar. Ay, pues sí, esta enfermedad es por esta emoción, esta otra es por esta emoción otra, ¿sí? Incluso se han escrito libros con millones de ventas, donde se prácticamente no aseguraba, pero se daba prácticamente como seguro que una emoción, una enfermedad viene de esa emoción y la otra enfermedad viene de la otra emoción, cuando eso está bien como alguna pista que nos pueda dar, ¿sí? Yo no te quiero decir que eso no sea un dedo que apunta hacia la verdad, pero es uno de los dedos solo que apunta hacia la verdad, ¿vale? Lo que pasa que obviamente tenemos una tendencia, y es normal, que los seres humanos aquello que están transmitiendo lo dan como la causa principal. Si uno está holísticamente ayudando a sanar emociones, tiene la tendencia a decir que las enfermedades son únicamente por las emociones. Si otro tiene tendencia a trabajar el tema mental o de confianza, pues entonces tiene que ver con la confianza o mental. Si alguien trabaja más el aspecto físico, pues tiende a decir que es por el aspecto físico. Si alguien trabaja más el aspecto energético, tiende a decir que es más por el aspecto energético. Y la realidad es que es multifactorial, ¿sí? Difícilmente alguien enferme por una sola cosa, y difícilmente alguien sane por una sola cosa. Y esto es algo que yo he podido ver, como te digo, sin ningún prejuicio, y observando desde fuera, tanto en mi propia experiencia como en muchísimos de los alumnos que tengo en la escuela en Reiki en tu vida, o también cuando daba terapias. Es decir, es multifactorial, no podemos simplificar esto es por esto. Sí que está bien que, oye, estamos de acuerdo que las emociones influyen en la sanación y en la enfermedad. Obviamente, y hasta la medicina alopática lo reconoce eso, hasta gran parte de la ciencia, sobre todo de la neurociencia, reconoce que tus emociones y tus pensamientos influyen en tu proceso de sanación, pero no lo único, ¿sí? Otras líneas que hablan únicamente que proponen o enseñan a comer, una línea más nutricional, te dicen que tu salud depende de la comida, ¿sí? Pero no es fácil que una persona enferme única y exclusivamente por comer mal. Hombre, claro, muy mal tendría que comer y alargarlo al cabo de muchos años, ¿no? Pero generalmente suelen haber diferentes factores, no solamente uno. ¿Por qué? Porque hay personas que comen lo mismo y no enferman. Entonces, que la comida es muy importante, sí, pero no es lo único. Que el pensamiento es muy importante, sí, pero no es lo único. Que la emoción es muy importante, sí, pero no es lo único. Que estar de buen humor es muy importante, sí, pero no es lo único, ¿sí? Decidme si me seguís con esto, porque es súper importante que se entienda. Obviamente, yo te hablo a nivel general, luego obviamente a nivel particular puede haber una persona que una emoción concreta sea algo predominante para sanar o para enfermar, sí, pero no lo único, ¿sí?
Anótamelo ahí, por favor. Uno, entiende que la salud y la enfermedad es un proceso multifactorial. Porque si no tendemos a simplificar en un tema que no es sencillo. La salud humana es un tema muy complicado, no lo conocemos, esa es la realidad. Hay mucho más que desconocemos que conocemos. Entonces tenemos que ser más humildes desde ese lugar, ¿vale? Si nosotros creemos que algo puede darnos pistas de que esa persona puede mejorar o que puede, si cambia esa emoción o la otra, obviamente como terapeutas tenemos que compartirlo, pero no categorizar de tal manera, por lo menos esa no es mi filosofía, categorizar y simplificar de tal manera de decir esto es por esto, ¿sí? Muy bien. Dos, algo, algo que en muchas líneas no lo siguen y para mí es algo súper importante. La expectativa es buena acompañante, ¿sí? Y ahora te voy a especificar a qué me refiero con esto y vas a ver cómo hay en otras líneas que no son tan partidarios de esto. La expectativa es buena acompañante. Vamos a ver, cuando uno tiene que mejorar cualquier cosa, y aquí podemos hablar de salud, de sanación profunda, pero lo podríamos llevar a cualquier otro tema, a metas que tú tengas en tu vida, a cualquier anhelo que tengas, cualquier cosa que quieras manifestar. Hay dos maneras de abordarlo, del de tener unas altas expectativas o bien de no tener ningún tipo de expectativa o incluso tener desesperanza, ¿vale? Si lo llevamos a un extremo sería por un lado expectativa y por otro lado falta de esperanza, ¿sí? ¿Qué sucede? Que hay personas que dicen, no, pero es que yo prefiero no tener muchas expectativas o no prefiero tener mucha esperanza por si luego no ocurre, ¿vale? Imagínate una persona que ha ido al médico y le han dicho, mira, tienes esto, le han dicho el nombre de una enfermedad, le han dado eso y le han dicho esto es crónico. Hay dos maneras de abordarlo, del de una expectativa de que se puede o una desesperanza de que no se puede, ¿sí? Cada uno elige cómo abordarlo. Entonces, hay personas que dicen, no, yo prefiero no tener ningún tipo de expectativa porque si no luego hay frustración, o hay también incluso algunas líneas que dicen, no, pero no se puede dar expectativas porque si no luego la gente, si no lo consigue, se frustra. Bueno, pero ¿qué es mejor? ¿La frustración o la desesperanza? Lo que tenemos que hacer es enseñar a la gente a lidiar y a gestionar la frustración, no a que no tengan expectativas, ¿sí? Estamos en un mundo donde la gente no sabe lidiar con la frustración y eso es un problema en sí. O sea, el problema no es tener expectativas, el problema es no saber lidiar con la frustración, porque la frustración está en la vida y existe. Y uno de los problemas que hay hoy con la mayoría de la educación de los niños es que no se les entrena para que experimenten la frustración. Que a la mínima que ya tienen un pelín de frustración, los padres lo quieren proteger. No, no, que no se frustre, que tal, que no sé qué. Oye, que se frustre, que la vida trae frustración, ¿sí? Y tenemos que entrenarnos y saber gestionar esa frustración. Obviamente, lo que no podemos decirle a nadie, ni como terapeuta, ni los médicos, ni nadie, no le pueden decir, sí, esto seguro se te va a curar. No se le puede decir eso porque se está haciendo una afirmación que no se sabe, ¿vale? Entonces ahí se está haciendo un pelín imprudente. Pero que la gente tenga expectativas, eso es súper bueno, pero también la persona tiene que entender que, por eso yo siempre juego con las dos cosas. Por un lado, decirte, oye, si tú crees que puedes, si en tu mente está, ves a por ello, puedes. Pero aprende a lidiar también con intentarlo una vez, dos, tres, que no te sale, que intentas esto, que lo otro, que te enfadas, que te frustras. Prepárate para lidiar con eso también. Por eso yo combino las dos cosas, de decir, oye, está bien que tengas confianza, que tengas expectativas, como te digo, aquí no solamente ya hablando en el tema de salud, cualquier otro tema. Si tú vas a emprender un negocio, como tú no tengas expectativas de que eso te va a ir bien, ya, mejor que no empieces.
Tienes que tener expectativas de que te va a ir bien, de que te va a ir muy grande y de que vas a poder crecer mucho y que vas a poder ser muy abundante. Tienes que tener esa expectativa. Ahora bien, tienes que trabajar para ello y tienes que saber que eventualmente eso no sucede de un día para otro y tienes que saber que van a haber momentos que vas a tener ganas de tirar la toalla, sí, pero ahí es donde vas a seguir, seguir y seguir, ¿vale? Por lo tanto, la expectativa es buena. Lo que no es bueno es la desesperanza, pero la expectativa es buena, ¿vale? Así que si uno quiere crecer y quiere avanzar, tiene que tener expectativas y luego tiene que saber lidiar con esa frustración. 3. Sí, se entiende perfectamente, genial. Sí, te sigo, Mónica, perfecto. Blanca, muy claro. Josué, buenas noches, perfecto. Muy bien, pues vamos a la 3. Entiende que existen crisis de sanación. Ahora vamos a ver, pero tenemos que entender eso también, que hay crisis de sanación. ¿Crisis de sanación qué es? Que hay momentos que podemos estar incluso con más síntomas o peor de lo que estábamos anteriormente. ¿Por qué? Porque se están removiendo cosas y se están ajustando cosas, se está viendo un cambio vibracional. Entonces, cuando hay un cambio vibracional, todo eso, todo eso que se remueve, se vive de una manera mucho más fuerte, de manera subjetiva. A lo mejor de manera objetiva no se ve tanto, pero de manera subjetiva sí, porque estamos experimentando esa pequeña crisis. Entonces, en un proceso de sanación, por eso se le llama crisis de sanación. Crisis de sanación es que, pues algunas veces uno dice, hostia, parece que esté peor de lo que estoy. No, porque estás purificando. ¿Es cómodo? No es cómodo, ¿sí? Es como si a un niño le duele mucho el estómago. Le duele mucho el estómago y tiene algo que no le ha hecho bien. En el momento que vas a vomitar o que estás vomitando, eso no es cómodo, no es agradable. Pero ¿qué sucede cuando sacas afuera todo eso que no te hacía bien? Pues que te sientes mejor. Bueno, pues eso en el proceso de sanación también es. Y las crisis de sanación no sabemos tampoco. Hay crisis de sanación más largas, hay crisis de sanación más cortas, pero uno tiene que entender que eso existe. 4. Súper importante. También entender. De verdad que lo que te estoy diciendo hoy, si estás en un proceso no solamente, como te digo, de sanación, sino de evolución, de ir hacia tus metas, de verdad que es oro puro y que a mí me hubiera gustado saberlo cuando estaba justo empezando, cuando incluso llevaba un tiempo, porque te va a ayudar mucho a entender mucho más este proceso. Carmen dice tener expectativas siempre y si no sale como uno quiere, sabe lidiar con la frustración. Exacto. Buenos días, María Camarasán. 4. Entiende que no es un proceso lineal, ¿sí? Entiende, anótamelo ahí por favor, entiende que no es un proceso lineal. Que no es un proceso lineal, ¿qué quiere? Que a veces pensamos que todo es progresivo, es decir, que es como una escalera que va hacia arriba, ¿sí? La gente visualiza el proceso de evolución o de sanación como una escalera que va hacia arriba, que siempre voy subiendo un peldaño encima de otro hasta llegar a mi meta, hasta llegar al final de la escalera. Bueno, pues eso no es así. No es así. El proceso de sanación no es así. Ya te lo digo yo. Ni el proceso de evolución es así. No es como una escalera totalmente lineal. Es como una escalera que subes 2 escalones, bajas 1. Subes 3, a lo mejor bajas 2. Y te mantienen los 2 abajo durante un tiempo ahí abajo. Y luego vuelves a subir otro y luego tal. Y al cabo del tiempo habrás subido hacia arriba, obviamente, pero no desde un punto de vista lineal. Y esto tenemos que entenderlo para cuando estamos experimentando estos procesos, que lo entendamos también. Oye, sí, vale, sí, parece que estoy dando un paso para atrás, pero es que anteriormente di 3 hacia adelante, ¿vale? Entonces sí, doy 3 hacia adelante, doy 1 hacia atrás, ahora me quedo aquí que parece un tiempo que estoy estancado, luego vuelvo a dar otro para adelante, luego otros 2 para adelante, luego otro para atrás. Hay momentos que parece que doy muchos para adelante, hay otros que me da la sensación de que estoy dando varios para atrás, pero si uno lo mira a lo largo del tiempo, y para eso se necesita varias cosas. Primero, conciencia, que es lo que te estoy compartiendo aquí. Segundo, perspectiva en el largo plazo. Perspectiva en el largo plazo. Cuando uno lo está mirando en el largo plazo, dice efectivamente, a pesar de las subidas y bajadas, he subido en relación a hace 10 años o en relación a hace 5 años, ¿sí?
Por lo tanto, esto no es un proceso lineal, ¿sí? No es un proceso lineal. Hay que entenderlo. 5. Tienes que entrenar a tu mente, ¿sí? Tienes que entrenar a tu mente. Mira, hace un tiempo una alumna, bueno, creo que era una lectora, me preguntaba, Javier Ma, ¿pero tú crees que la mente puede ayudar a curar a una persona? La mente, y yo le decía, una mente positiva, y yo le decía, a ver, ¿tú piensas que una mente negativa puede enfermar a alguien? Sí. ¿Tú crees que una mente, me decía, sí, ¿tú crees que una mente negativa puede arruinar un negocio? Sí. ¿Tú crees que una mente negativa puede arruinar una familia? Sí. ¿Tú crees que una mente negativa puede crear desdicha? Sí. Efectivamente, así es. Pues si le das el poder a tu mente de enfermar, dale también el poder de curar. Si le das a tu mente el poder de hundir un negocio, dale a tu mente el poder de llevar al máximo un negocio. Porque la mente tiene el poder. Si tiene el poder para destruir, también tiene el poder para crear. No podemos pensar que la mente tiene el poder de enfermarnos y no tiene el poder de curarnos. ¿Sí? Entonces, tienes que entrenar a la mente en la positividad. ¿Sí? Porque una mente bien entrenada te va a llevar en ese proceso de sanación. Una mente mal entrenada te va a llevar al lado contrario. Súper importante entenderlo también. Por lo tanto, entrenar la mente. Si la mente te puede amargar la vida, la mente te puede dar dicha. Antonia, hay que mirar a largo plazo. Exacto, no es un proceso lineal. Carmen Terán, entrenar la mente. Sí, veo un poquito de agua. 6. Esta es algo que llevo yo un tiempo intentando compartir y también seguiré compartiéndola. Entender que las etiquetas no ayudan. Entender que las etiquetas no ayudan. ¿A qué me refiero con las etiquetas? Al nombre que le ponen a las enfermedades. Mira, yo entiendo que los médicos tienen que ponerle nombres a las enfermedades, porque cuando asocian un nombre, asocian un diagnóstico, y cuando asocian un diagnóstico, asocian un tratamiento. Ahí no hay nada que decir. Ahora bien, ahora vamos a entrar en si esas etiquetas, a ti ir con esa etiqueta cada día por la calle, ¿te ayuda o no te ayuda? Y tenemos que entender que cuando hay una etiqueta de una enfermedad, esa etiqueta, el nombre que se le pone, está asociado a un nivel vibracional bajo. Es decir, no está asociado a alegría, no está asociado a energía, no está asociado a expandirte, no, está asociado a limitarte. ¿Vale? Y eso es absolutamente con todo. O sea, yo el otro día había pensado con una alumna que me decía que, que su hijo era toxicómano y que le estaba ayudando, había hecho algo y que le estaba ayudando al hijo, ¿no? A través del Reiki y tal. Dice, sí, mi hijo que es toxicómano, lo primero que le dije, tu hijo no es toxicómano, tu hijo es un ser de luz. ¿Sí? Que está pasando por un desafío en la vida. Por lo tanto, no etiquetemos, ¿vale? Y menos con cosas que limitan. Yo sé que lo hacemos sin ninguna intención, es lo que nos han enseñado. Sí, hay mucha gente que, o cuando un alumno, por ejemplo, una alumna me dice, sí, Javier, más que me diagnosticaron esto. Yo se lo dejo que me lo diga una vez, pero dos ya no, ¿vale? La primera vez está bien, pero a la segunda vez que me dicen, me han diagnosticado eso, digo, no me cuenten más. No me cuentes más porque te estás identificando con eso que te han dicho que es y quieres trascender eso que te han dicho que eres. ¿Sí? Porque tú no eres eso. Eso es algo que tienes eventualmente. ¿Sí? Y que eventualmente, o a lo mejor lo tienes toda la vida, yo no lo sé. Pero tú no eres eso definitivamente. Tú no eres eso, ¿vale? Entonces, cuando estamos con las etiquetas y mi hijo es hiperactivo, o mi hijo tiene TDA, o mi hijo no sé qué, ¿qué pasa? Que eso está asociado a algo que no va a ayudar, ¿vale? Entonces, todos podemos tener particularidades. Yo no digo que que le quitemos importancia a eso, yo no digo que no le prestemos atención. Claro que sí, con más razón hay que prestarle atención, pero no desde un punto de vista limitante, y cuando etiquetamos con nombres, estamos etiquetando. Decidme si se ha seguido con esto claro, ¿vale? Porque es súper, súper importante entender que las etiquetas no ayudan, todo lo contrario, limitan,
¿sí? El otro día estuve escuchando a un médico que decía, y me parecía un médico del siglo XXI, pero total, que decía, los médicos hoy en día tendríamos que, en vez de diagnosticar tanto, desdiagnosticar, es decir, quitar diagnósticos, porque la gran mayoría de veces los diagnósticos no ayudan, y esto lo decía un médico que tenía consulta. Entonces, obviamente, esa es la energía de la nueva era, una energía donde vamos a dejar de etiquetar. Y no me quiero meter mucho en este tema porque me meto en temas que a las redes sociales no le gustan mucho, pero aquí los que más salen ganando con las etiquetas es la industria farmacéutica, ¿sí? Porque a una etiqueta, un medicamento, a dos etiquetas, dos medicamentos, ¿sí? Y cuantas más etiquetas, más medicamentos. Entonces, ahí nosotros tenemos que plantear si esa etiqueta nos está ayudando a nosotros o les está ayudando a otro. Oye, si tú crees que esa etiqueta te ayuda, sigue con ella. Yo no te estoy diciendo que quites la etiqueta. Yo te estoy diciendo que según mi experiencia la etiqueta no ayuda. Ahora, hay gente, y esto es así, hay gente, aunque nos parezca mentira, que está apegado a su enfermedad. ¿Sí? Yo cuando tuve un problema de salud estuve en una asociación de personas que tenían ese mismo problema de salud y duré 2 días en la asociación. 2 días. ¿Por qué? Porque vi a la gente derrotada. Vi a la gente que si yo les decía, oye, pero esto habrá manera de mejorarlo. No, esto no hay manera de mejorarlo. No hay manera de mejorarlo. Estaban enclastrados ahí en su creencia y no había manera. Por lo tanto, hay gente que no está en el momento de sacarle de esa creencia. Que siga con la suya. ¿Sí? Hay gente que no está para sacarle la creencia de las etiquetas. Que sigan con la etiqueta. Cada uno que siga su camino. No es ni mejor ni peor, ¿eh? Yo aquí no te estoy hablando el mejor camino, el mío es el bueno. Yo te estoy diciendo que el mío, según mi propia experiencia de lo que he visto en muchísima gente, que las etiquetas no ayudan. Pilar Jordán, eres un ser de luz pasando por un desafío. Eso es, ¿sí? Esa es la manera, si tenemos que etiquetar a alguien, lo tenemos que etiquetar de esa manera. Eres un ser de luz lleno de amor, lleno de expansión, lleno de posibilidades de crecimiento, lleno de posibilidades de mejora, que está pasando por un desafío. Ya está, ya está. No somos más que eso. 7. Entender que el dolor a veces puede ser un indicador. ¿Sí? Y cuando hablo de dolor, hablo de un dolor físico puntual o de una situación complicada en la vida. Es decir, dentro de nuestro proceso de sanación tenemos que también asumir responsabilidad de cómo nosotros hemos gestionado nuestra vida hasta ese momento, cómo lo hemos gestionado todo, ¿no? Entender algunas veces que el dolor que nos toca vivir en la vida es una señal de por ahí, ¿no? Por ahí que estás yendo, ¿no? ¿Sí? Y como te digo, aquí el dolor no tiene que ser únicamente un problema de salud, puede ser el dolor en una relación, puede ser el dolor en un trabajo, puede ser el dolor en diferentes maneras. Es una manera de mostrarnos que por ahí no es el camino. Ese no es el camino, ¿vale? Entonces, obviamente, como te digo, aquí te estoy hablando a nivel general, luego cada uno tiene que... por eso te digo que es tan importante el autoconocimiento. Yo no puedo meterme dentro de ti para ver tú lo que estás experimentando en este momento. ¿Sí? Eso te puede ayudar un coach o te puede ayudar un terapeuta, pero tú tienes que hacer tu propio trabajo interior también, porque un coach o un terapeuta tiene que ser alguien que te ayude, no quien haga tu trabajo. Mira, esto es súper importante que se entienda. Un coach o un terapeuta tiene que ser alguien que te ayude, no quien haga tu trabajo. Si tú piensas que un coach o un terapeuta vas a ir a que haga el trabajo por ti, mejor que no vayas a ningún lugar. ¿Vale? Tómate una pastillita, si te mejora y fuera. Pero si tú vas a un coach o a un terapeuta, tú tienes que seguir haciendo tu propio trabajo de autoconocimiento, porque tú vas a poder llegar a conclusiones con la ayuda de otros también en momentos determinados, porque todos podemos necesitar ayuda, pero sin dejar de lado nuestro trabajo, ¿vale? Muy bien, venga, vamos a la 8. Integra la necesidad del autocuidado diario. Esto es algo que no me cansaré de repetirlo las veces que haga falta. Tenemos que cuidar nuestra salud y nuestra energía cada día un ratito, 20 minutos, 30, 1 hora, 10, 20, lo que sea. Si tú no estás dedicando nada, haz 10. Si ya le estás dedicando 10, intenta hacer 20. Si le estás dedicando 20, intenta hacer 30. Si estás dedicándole 30, intenta 40. Yo te digo que lo ideal es 1 hora al día que te dediques a tu propia práctica energética.
¿vale? Porque es lo que te digo, está bien que puedas ir a un médico, está bien que puedas ir a un terapeuta, está bien que puedas ir a un psicólogo, está bien que puedas ir a un coach, claro que te pueden ayudar, pero lo que tú no puedes hacer es delegar tu salud en ellos, ¿sí? Tú no puedes delegar algo tan importante en tu vida, no se lo puedes delegar a nadie. Puedes tener gente que te ayuden, pero no lo puedes delegar. No puedes delegar tu salud. Tu salud te tienes que responsabilizar tú de todo lo que puedas hacer que esté en tus manos. A lo mejor vas a poder hacer una serie de cosas y hasta ahí vas a poder hacer. Bueno, lo que puedas, haz. Lo que puedas, haz. ¿Vale? Por lo tanto, integra la necesidad del autocuidado. Yo os lo enseño pues, a través de las prácticas de auto-reiki, de las prácticas de auto-coaching en el máster de coach, a través de las crillas, ¿sí? Pero importante, dedicarse un tiempo cada día. 9. Algo que me he dado cuenta de que es algo que es muy importante también en todo este proceso. El binomio de aceptación y perdón. ¿Sí? Aceptación y perdón. ¿Aceptación a qué? Aceptación a uno mismo. Aceptación a las experiencias que me trae la vida y aceptación de los demás. Es decir, hacer las paces, la aceptación es hacer las paces con tu momento presente. Anótamelo ahí. Aceptación es hacer las paces con tu momento presente. Te puedes estar preguntando, ¿cómo me llevo con mi momento presente? ¿Cómo me estoy llevando con mi momento presente? ¿Estás peleado con tu momento presente o estás aceptando tu momento presente? Ese es un previo paso a la superación. Va a ser difícil que podamos superar algo si no aceptamos lo que estamos experimentando justo en ese momento. Que aceptación no significa rendición. Yo siempre te hablo de aceptación como camino a la superación, pero primero aceptación, hacer las paces con el momento presente. Si estamos en un conflicto constante con el momento presente, difícilmente podamos llegar a mejorar o expandir cualquier cosa. Y como te digo, lo que te estoy dando hoy lo he enfocado desde el punto de vista de la sanación profunda, pero como te digo, se puede englobar a todo, porque tú puedes tener un emprendimiento y no estás facturando nada, pues tienes que hacer las paces con el momento presente y obviamente ver qué puedes hacer para mejorar en el día a día, para formarte más. Pero no consiste en estar peleándote con el momento presente, consiste en hacer las paces y ver qué puedes hacer para superarte. Y no parar de hacer cosas para superarte. En vez de no parar de quejarte, no parar de hacer cosas para superarte. Pero desde las paces con el momento presente. No hacer cosas desde el conflicto con el momento presente. Esta nótala también. Si haces cosas, muchas cosas, y tienes un conflicto con el momento presente, no te van a traer bendiciones esas cosas porque las estás haciendo desde el conflicto. Por lo tanto, puedes hacer muchas cosas, tomar mucha acción, es importante que lo hagas, pero desde las paces con el momento presente. Es la única manera de de manifestar bendición. No puedes manifestar bendición si estás haciendo muchas cosas desde el conflicto. No puedes hacerlo. En cambio, sí puedes generar bendiciones y puedes manifestar bendiciones si haces muchas cosas, pero desde las paces con el momento presente. Aceptación es hacer las paces con el momento presente. Exacto, Carmen. Luego, con los demás también te decía, aceptación de uno mismo, aceptación de las experiencias que te está dando la vida, es decir, hacer las paces con el momento presente y aceptación de los demás. Sí, los demás son como son, no como a ti te gustaría que fueran. Te lo vuelvo a decir otra vez. Los demás son como son, no como a ti te gustaría que fuera. No tiene ningún sentido intentar estar cambiando a los demás, hay que aceptarlos como son. Y si no te gustan, te vas de ahí, no eres una roca. Pero lo que no puedes hacer es estar en un lugar donde no aceptas para nada el otro, no, es que no, tal, no sé qué, no sé cuánto. No, acepta a los demás como son. Como son. Y esto, obviamente, aquí no estamos hablando de justificar cosas que son injustificables, ni de decir que hay cosas que pueden hacer los demás que están mal, que estén bien. No, aquí no estamos hablando de justificar. Estamos hablando de que no podemos estar intentando cambiar al otro constantemente. Obviamente, si nosotros estamos con alguien, amamos a ese alguien y ese alguien nos ama a nosotros y vemos que hay una serie de cosas que está haciendo que le van a generar sufrimiento a él y que nos están generando sufrimiento a nosotros,
Pues se lo tendremos que decir, claro que sí, pero no desde el lugar de intentar corregir constantemente al otro. Claro que si el otro tú lo amas mucho y ves que se va a caer por un precipicio o que se va a tirar por un precipicio, se lo tendrás que decir. Obvio que sí, ¿sí? Pero, pero lo que no podemos estar es cuestionando todo el rato lo que hace la otra persona. Porque cada uno hace lo que puede, lo que sabe o lo que le sale según su nivel de conciencia. Veo un poquito de agua. Muy bien, dentro de este proceso también es importante la 10, que es la conexión con lo, la conexión con lo natural. Sí, mira, cada vez, no sé qué porcentaje de la sociedad, pero creo que más del 80% de las sociedades modernas vivimos, bueno, yo no, pero digo en mayoría, digo vivimos porque yo estoy dentro de la sociedad moderna, en grandes ciudades con rascacielos, o con muchos edificios, en resumidas cuentas, con poco espacio natural. Esa es la realidad. ¿Y eso es lo más natural? No. Que los seres humanos que han hecho eso porque sea lo más natural, no. Han hecho eso porque es lo más práctico. ¿Sí? Porque es lo más práctico, porque las empresas están ahí, porque es más práctico tener un supermercado y que hayan 20.000 personas alrededor que no tener un supermercado y que hayan tres. No es que no sea práctico, si es que no da tampoco para mantener el supermercado, ¿no? Entonces tenemos que entender que lo que hemos hecho los seres humanos de juntarnos en grandes ciudades no es lo más natural. Es lo más práctico y es lo que se ha tenido que hacer y es lo que se tiene que seguir haciendo. No estoy negando eso, ¿sí? No estoy negando las grandes ciudades. Estoy diciendo que no es lo más natural. Entonces, sabiendo que no es lo más natural, ¿qué tenemos que hacer? Buscar momentos de nuestro día o de nuestra semana para conectar con algo más natural. En casi cualquier gran ciudad te puedes encontrar un parque donde puedes sentarte en el parque, cerrar los ojos y quizás escuchar los pájaros, o simplemente estar al lado de un árbol, pero desde la conciencia de estar al lado del árbol, ¿sí? No es necesario que lo abraces, si quieres abrazarlo puedes abrazarlo, pero en definitiva el contacto con lo natural, incluso estando en una gran ciudad. Ahora bien, luego también, aparte de eso, estaría bien que una vez a la semana o una vez cada 15 días uno pueda ir a un entorno mucho más natural posible y donde esté más libre de cualquier construcción, de construcciones humanas hechas de una manera como si no hubiera un mañana, ¿no? Entonces, no hay excusas aquí. Hasta en cualquier gran ciudad hay un parque para tú ir, sentarte 5 o 10 minutos, soltar el celular, ¿sí? Porque no es que yo voy al parque, pero si estás en el parque y estás con el celular, ¿con qué estás conectado? Cuando te digo de ir al parque es por conectarte con lo natural. Si tú vas al parque y estás 10 minutos sentado en el parque y estás con el celular, estás conectado con el celular, ¿sí? Y alguna parte de ti con lo natural, pero la gran parte de ti está conectado con el celular y con lo que está viendo en ese momento. Por lo tanto, si te vas al parque 5 minutos o 10 o 15, cierra el celular, se te va a hacer difícil al principio porque somos adictos, pero y cierra los ojos o ten los ojos abiertos y disfruta del árbol, disfruta de las hojas, disfruta del pájaro si está cantando, que incluso en las grandes ciudades, en los parques se pueden llegar a escuchar pájaros, pero uno tiene que estar atento para ello también. Muy bien, vamos al 11. Importante en este proceso de sanación profunda. Premiarte. Tienes que premiarte. Está súper importante también. Premiarte por varias cosas. Primero, por el proceso en sí. Es decir, el proceso ya es un premio más allá de los resultados. Si tú estás haciendo algo por mejorar tu salud, si tú estás haciendo algo por estar más equilibrado, si tú estás haciendo algo por mejorar, por aprender, por crecer, eso en sí ya es un premio. El proceso es un premio y tienes que tener conciencia de que el proceso en sí es un premio más allá de los resultados. Claro que vas a querer resultados, igual que yo, igual que todo el mundo, ¿sí? Pero a veces los resultados eventualmente no vienen tan rápido como nos gustarían. Pero el premio del proceso es instantáneo, porque en el momento que tú estás haciendo algo, ya estás creciendo como persona. Y eso lo tienes que premiar también, el proceso en sí. O sea que tienes que premiarte reconociéndote que estás en el proceso.
Y luego también los pequeños logros, por pequeños que sean. Mira, tenemos tendencia de cuando tenemos una meta, si por ejemplo tenemos una meta que es llegar a la montaña, te lo voy a explicar de manera metafórica, tenemos tendencia solamente a mirar la cima de la montaña. Y está bien que tú tengas la cima en mente porque sabes a dónde quieres llegar. Eso está bien. Pero tienes que dar un pasito detrás de otro. Y tienes que premiarte también por esos pequeños logros. Si tú, desde el punto de vista metafórico, obviamente como te estoy hablando ahora, pero si tú te propones llegar a una montaña, no sé, de 2000 metros, oye, pues a lo mejor cuando llevas 500 metros, te paras un segundo, te bebes un poquito de agua como sorbo, como premio y te felicitas. Bueno, pues estás premiándote por tus pequeños logros, que a veces no son tan pequeños, pero hay mucha gente que le pasan desapercibidos. Hace no mucho tenía una alumna que me escribía y me decía, Javier, llevo unos meses en la formación contigo, no creo que era unas semanas, llevo 3 semanas o un mes en la formación contigo y la verdad es que me siento con más paz, pero, ¿sí? Me siento con más paz, pero todavía tengo tristeza porque hace 2 meses rompí con mi pareja, que llevábamos bastantes años y tal. Bueno, pero fíjate, ella me estaba diciendo lo de la paz, que hay mucha gente que ni se da cuenta, simplemente está obsesionado con no, es que estoy triste y tal, no sé qué, quiero encontrar pareja y tal, y no prestan atención a esos pequeños logros que están teniendo, o a veces grandes, ¿no? Entonces yo le dije, vale, pues celebra, porque ella me lo estaba transmitiendo como que todavía no había hecho nada, ¿no? Oye, si ya llevas unas semanas y ya sientes algo más de relajación, algo más de paz, oye, celebra tus logros, porque celebrando tus pequeños... Un pequeño logro detrás de otro es lo que te va a llevar a la gran meta. ¿Sí? Anótamelo ahí. Anótalo, por favor. Un pequeño logro detrás de otro pequeño logro es lo que te va a llevar a la meta. Igual que un paso detrás de otro pequeño paso es lo que te va a llevar a la cima. Bueno, pues valoremos eso. Valoremos porque cada paso que estamos dando es importante en tanto en cuanto nos está acercando a donde queremos ir. Sí o sí. ¿Sí? Muy bien. 12. Esta también es importante. Un gran porqué. Déjame ver un poquito de agua. Tener un gran porqué. Mirar, esto en unas investigaciones que se estuvieron haciendo en diferentes oncológicos en Estados Unidos, esto fue ya a finales de los años 70 y 80, no estamos hablando de hace 2 días, se encontraban con personas que tenían cáncer con terminales, que en teoría les daban muy poquitos meses de vida. Entonces empezaron con ellos, empezaron una serie de prácticas y de ejercicios más allá de la radioterapia que le ponían o de la quimioterapia, que era a través de la visualización creativa, era a través de empezar a tener expectativas en cosas que hacer, era a través de hacer cosas que les gustaban, ¿sí? Es decir, el tratamiento médico no iba únicamente con el tratamiento farmacológico, sino que unieron una serie de cosas en resumidas cuentas para que la persona fuera mucho más positiva, tuviera más expectativas, etcétera. ¿Qué vieron al cabo del tiempo? Vieron que obviamente habían personas que fallecían, vieron que habían otras que alargaban el tiempo, ¿sí? Es decir, si les habían dado 3 meses iban 2 o 3 años, y había otras personas que después del estudio, incluso 3 o 4 años después, todavía vivían. Y una de las cosas que ellos decían, estos investigadores, estos científicos, decían que una de las cosas que se habían dado cuenta en todo el proceso que hacían es que los que seguían viviendo o habían vivido durante más tiempo era porque tenían cosas que hacer todavía. Por ejemplo, habían algunos que sus hijos todavía ni siquiera habían ido a la universidad y para ellos era una ilusión muy grande de que sus hijos fueran a la universidad, de poder incluso seguir trabajando para pagarle los estudios universitarios, y que esas personas que tenían un gran porqué para seguir viviendo, algunos de ellos alargaban la vida y otros incluso no fallecían. Y luego incluso algunos puntualmente fallecían después de que ocurría eso que ellos habían dicho que era importante para ellos, ¿no? Por lo tanto, era una demostración clara que teniendo un gran porqué para vivir, te puede alargar la vida. Te puede alargar la vida y te la puede, ya no alargar, sino mejorar. O sea, porque aquí al final nos vamos a ir cuando nos toque irnos. Antes o después nos vamos a ir todos, ¿sí? Pero
El tema es qué hacemos con los minutos que nos da la vida, qué hacemos con los años que nos da la vida, qué hacemos con los segundos que nos da la vida, ¿vale? Y si tú tienes un gran porqué, vas a vivir de manera mucho más realizada, es decir, ¿por qué vivo? ¿Por qué sigo adelante? ¿Vale? Pues dentro de un proceso de sanación, pero también dentro de un proceso de evolución, o dentro de un proceso de manifestación de cualquier cosa que quieran manifestar, tener un gran porqué es súper importante. 13. Que esto es algo que yo entiendo que a veces no es sencillo el 13. Es sencillo de decir, pero no es tan sencillo de hacer y te voy a explicar el cómo. Soltar la desesperación, ¿sí? Yo entiendo que uno se pueda desesperar. Yo he estado desesperado. Yo me desespero a veces con algunas cosas en mi vida. Claro que me desespero. Está bien que te desesperes como ser humano. Ahora bien, la desesperación hay que soltarla cuanto antes. No podemos negar la desesperación porque si existe, existe. Pero lo que no podemos es llevarla a cuestas. ¿Por qué? Porque la desesperación está directamente unida con la carencia. ¿Sí? Anótame ahí, por favor. La desesperación está directamente unida con la carencia. Y cuando te digo la carencia, no te estoy hablando a nivel económico, te estoy hablando de todo. ¿Vale? Es una vibración baja y está unida con la carencia. Desesperarte. Por lo tanto, uno tiene, como decía antes, que hacer las paces con el momento presente. Por eso, en este punto 13 os quiero hablar esto, ya vamos al 14 y al 15. Cuando alguien empieza con un proceso de sanación, que es lo primero que yo siempre le recomiendo y de lo que se basa el triángulo de Reiki en tu vida, que es paz interior, sanación y contribución a un mundo mejor. Pero primero de todo, paz interior. Porque tienes que sentirte en paz, porque la paz está conectada con la abundancia, la desesperación con la carencia. Por lo tanto, la base de todo es la paz interior. ¿Sí? Esa paz interior te va a hacer que te desesperes menos y en los momentos que te desesperes lo sepas trascender más rápido. ¿Sí? Te va a permitir trascenderlo mucho más rápido. Por lo tanto, soltar la desesperación. Y insisto, aquí mi intención no es que seas un superhumano, o mi intención no es que nunca te desesperes, no, porque entonces te estaría diciendo algo que ni siquiera yo experimento. Yo algunas veces me desespero, pero me la saco de encima rápido la desesperación. Cuanto más te trabajes interiormente, más rápido te la vas a sacar de encima, ¿vale? 14. Por lo tanto, y aquí para poner términos, si una desesperación en lugar de durarte un día te puede durar una hora, mejor. Y si en lugar de durarte una hora te puede durar 5 minutos, mejor. Y si en lugar de durarte 5 minutos te dura 10 segundos, mejor. Y si en el momento que tú ves que esa desesperación está empezando a entrar en ti, te la sacas antes de que entre, mejor aún todavía. ¿Sí? Por lo tanto, la desesperación, uno puede pasar de vivir semanas desesperado a vivir días desesperado, a vivir horas desesperado, a vivir minutos desesperado, a tener la suficiente conciencia para en el momento que ya entra la desesperación, no negarla, sino trascenderla, decirle, sé que estás ahí, pero en mi casa no vas a entrar. ¿Qué haces cuando empieza a llover muy fuerte y tienes las ventanas abiertas? ¿Qué haces cuando empieza a llover muy fuerte y tienes las ventanas abiertas? Estás viendo que va a entrar el agua y antes de que entres, cierras la ventana para que no entre el agua. ¿El agua se va a ir? No, el agua va a seguir ahí porque es parte de la naturaleza. Igual que la desesperación no se va a ir porque es parte de la naturaleza, pero tú no la estás dejando entrar en tu casa. Va a entrar en la casa de quien le deje entrar. Esto que te he dicho ahora es muy profundo, ¿eh? La desesperación está en el éter, está en el campo energético. No es algo tuyo, ni es mío, ni es del vecino. Es algo que está, como está el agua que cae del cielo. ¿Sí? Ahora bien, ¿dónde va a entrar la desesperación? En la casa del que deje las ventanas abiertas. Y eso es con todo, eso es con la pereza. La pereza está en el éter. Javier, tú nunca tienes pereza, sí, pero es que no la dejo que entre por la ventana de mi casa. Cuando veo que va a entrar, cierro las ventanas y afuera. Muy bien, vamos a la 14.
Importante también en todo este proceso. Hacer cosas que te gustan y que te apasionan, ¿sí? Tienes que hacer. Está bien que uno pueda pasar un luto por algo concreto que esté pasando en su vida, porque le han echado un trabajo, porque ha enfermado, porque le ha dejado su pareja, por que se ha arruinado. Está bien que pasemos un luto, pero ya de manera rápida tenemos que empezar a hacer cosas que nos apasionen en la vida mientras estamos viviendo ese luto también. No puede ser que nos pongamos de luto y ya solamente estemos con la cabeza agacha hacia abajo y tristes. Tenemos que hacer cosas que nos gustan y que nos apasionan. Y luego también en ese proceso de sanación, algo que es muy importante, que son tres cosas. Una ayudar, otra servir y otra reír, ¿sí? Tienes que reírte, el sentido del humor es súper bueno, pero también tienes que ayudar a los demás, tienes que servir a los demás. Si tú sirves a los demás, antes, por ejemplo, te ponía un ejemplo de esas personas que a lo mejor estaban en un cáncer terminal y alargaban su vida porque todavía sus hijos tenían que terminar la universidad. ¿Sí? Y eso era un proceso subconsciente, se dieron cuenta después los investigadores, después de analizar mucho. Bueno, pues esa persona quería seguir viviendo para servir a los demás, para servir a su hijo en ese caso, ¿sí? Por lo tanto, el servir a otros nos da muchísima calidad de vida. Aparte que nos las alarga. Hay un documental, no voy a meter en eso ahora, pero que se llama Las Zonas Azules, que ven en ciertos lugares del mundo, analizaron por qué hay ciertos lugares del mundo donde la gente vive muchos más años de la media, y vieron que la alimentación era una cosa, habían diferentes cosas, pero una que era predominante en ella era que tenían un ikigai, que tenían un propósito para seguir viviendo, ¿sí? Un propósito para levantarse cada mañana y hacer cosas, y eso es súper importante. Muy bien, y ahora vamos a la parte 2 donde te voy a hablar de las leyes del karma que son importantísimas también para nuestro proceso de sanación, evolución personal y expansión. Vamos para allá. Vamos a un tema muy interesante hoy que son las leyes del karma. Vamos a hablar de manera profunda, por eso lo hago en un podcast y no en un vídeo corto, porque es un tema que vas a ver que es bueno que conozcamos, pero también es bueno que no nos obsesionemos con ello y te voy a explicar el por qué. Pero sí que es bueno que tengas un conocimiento. Mira, hay una serie de leyes que rigen el universo, que no las he inventado ni yo ni tú, sino las ha inventado la creación. ¿Sí? Esa energía creadora ha creado esas leyes. A partir de ahí, si sintonizamos con esas leyes, tenemos muchas más posibilidades de que nos ocurran bendiciones en la vida. Y si no estamos sintonizando con esas leyes, es más difícil de que nos ocurran esas bendiciones en la vida. Pero eso, como todo tipo de principios y como todo tipo de leyes, las leyes, si las seguimos, nos va a ir acorde, nos va a ir bien en relación a eso que está rigiendo las leyes. Entonces, leyes universales hay muchísimas. Una de ellas es la ley del karma, que ahora te voy a hablar también de con qué ley se asocia en los principios herméticos de Hermes Trismegisto. Pero, sobre todo, lo que quiero es que de esta ley del karma, que lo he dividido en 15 subleyes, que serían en 15 principios, o sea, son 15 principios que rigen esta ley del karma. Entonces, y en estos 15 principios son para entender bien cómo funciona, porque a veces tenemos tendencia a confundir, o no tanto a confundir, sino a simplificar, ¿sí? El ser humano, el cerebro del ser humano, por pura supervivencia, tiene tendencia a simplificar. ¿Por qué? Porque tiene un ahorro de energía, y ese ahorro de energía, ancestralmente, nos podía proporcionar la supervivencia. Es decir, que esa es la forma de funcionar del cerebro, de economizar y de superficializar y de concluir después de no mucha reflexión. Y eso está bien como supervivencia para el cerebro. Pero para la evolución interior no nos podemos quedar en la superficie. Si queremos despertar espiritualmente, no podemos simplificar las cosas. Y muchas veces lo que se ha hecho, como con todo, con la ley del karma, es simplificar, ¿no? Pues sí, esto será del karma de otras vidas pasadas, ¿verdad? ¿Habéis escuchado eso?
Sí, no, es que a ti te está sucediendo esto porque es el karma de otras vidas pasadas. O estás teniendo estos problemas en las relaciones porque es karma de alguna vida pasada tuya. O estás teniendo este problema de salud porque es karma de alguna vida anterior tuya. ¿Habéis escuchado esto, chicos, chicas, estrellas de conciencia? Anótame si has escuchado ahí de todo echárselo al karma y decir que es, y el más, y normalmente simplificar en qué es el karma de vidas pasadas. ¿Sí? Esto es habitual dentro de la espiritualidad. Bueno, ¿y esto qué quiere decir? Que esto no es cierto. Esto es algo que puede apuntar hacia la verdad, pero es simplificar demasiado. Y sabes que mi trabajo contigo, tanto en el mundo del Reiki como de la espiritualidad, porque yo la manera que tengo de transmitirte el Reiki no está separada del trabajo espiritual, de la evolución interior, va unido. Reiki no es solamente como mucho se enseña por ahí, que es una terapia energética que le das a otros y de vez en cuando te la das a ti, ¿no? Es lo que se suele enseñar. No, el Reiki es un profundo camino de despertar espiritual. Obviamente es una terapia energética, pero eso es una parte. Sería una manera de simplificar el Reiki, ¿verdad? También decir que es una terapia energética o una persona tumbada en una camilla y otra haciendo la imposición de manos. Bueno, sabes que mi manera de transmitir el Reiki, mi manera de transmitir la espiritualidad está en intentar no simplificar las cosas, porque eso simplificar le puede ir bien, como te digo, al cerebro para supervivir, pero no te puede ir bien para expandirte, para evolucionar. Si uno quiere expandirse y evolucionar, tiene que mirar de profundizar y no quedarse únicamente en la superficie. Y eso es lo que vamos a buscar hoy con las leyes del karma, con estos principios para describirte, para que entiendas de manera más profunda todo lo que abarca el karma y no es únicamente algo de vidas pasadas y ya está. Isabel Lozano, buenos días, dice, lo he escuchado, no hacia mí, pero sí lo he escuchado. O Diana, sí lo he escuchado. Carmen, exacto. Sí, bueno, eso es una tendencia, como os digo, a simplificar. Y no quiere decir que no haya parte de verdad en eso. Puede haber parte de verdad en algo, pero es simplificar. Y de todas formas, cuando yo te transmito las enseñanzas, también te digo que las enseñanzas que te comparto no son la verdad, sino es un dedo que apunta hacia la verdad. Tenemos que tener en cuenta que lo que estamos transmitiendo o lo que os estoy transmitiendo son enseñanzas espirituales profundas. Y las enseñanzas espirituales profundas van más allá de las palabras, van más allá de los conceptos, van más allá del entendimiento. Por lo tanto, todo lo que yo te pueda transmitir es un dedo que apunta hacia la verdad, no es la verdad en sí. Lo que intento que ese dedo que apunta hacia la verdad apunte lo más cercano a la verdad posible, ¿sí? En lugar de, porque sí, el dedo puede apuntar cerca de la verdad o puede apuntar lejos de la verdad, puede apuntar en dirección hacia la verdad o el dedo puede apuntar en otra dirección. Entonces, aunque lo que yo te comparto, te insisto en que no es una verdad absoluta, porque la verdad absoluta desde un punto de vista espiritual es inconceptualizable, ¿sí? No es algo que se pueda poner en conceptos, sí que es cierto que intento que ese dedo que apunta hacia la verdad sea un dedo lo más riguroso posible. Muy bien, pues en eso nos vamos a centrar. Entonces, primero de todo, hacer una definición rápida de lo que es karma. Mira, el karma es una palabra que viene del sánscrito. El sánscrito es una lengua de la India, originaria de la India, que es la lengua más antigua que se conoce. Entonces, la palabra karma es una palabra del sánscrito que etimológicamente, es decir, la traducción exacta es acción, ¿sí? Karma significa acción. No significa vidas pasadas, no significa... Eso son interpretaciones que luego podemos hacer y vas a ver que una parte de las interpretaciones también tiene que ver con eso, ¿no? Pero si aterrizamos el concepto lo que quiere decir es karma. Karma lo que quiere decir es acción. Es decir, nos está apuntando a que nosotros somos producto de acciones, ¿sí? Por lo tanto, esa acción suele tener una consecuencia y esto, como te digo, es aplicable a todo y lo iremos desarrollando para que haya una amplitud más grande desde lo que tú percibes como karma o lo que te ha llegado como karma o lo que te han dicho como karma. Dentro de leyes espirituales que se ha hablado más en Occidente se ha hablado de la ley de la causa y el efecto, que es una ley que se enseñaron en los principios herméticos, se le asocia a Hermes Trismegisto, al padre de la espiritualidad egipcia,
y se relaciona con la ley del karma, ¿vale? Que es la ley de causa y efecto, es decir, toda acción tiene una consecuencia, ¿sí? Ley de causa y efecto. Y esta es la primera clave para entender la ley del karma. Es decir, la ley del karma es la ley de la causa y el efecto, que cada acción tiene una reacción correspondiente, ¿sí? Anótamelo ahí. Leyes del karma. 1. La ley de la causa y el efecto. Cada acción tiene una reacción correspondiente, ya sea instantánea o sea retrasada en el tiempo, ¿sí? Tú puedes, por eso cuando a veces se asocia el karma con vidas pasadas, ¿no? El karma puede ser con esta vida también, con esta vida y con este instante. Hay karma que no lo vas a ver manifestado hasta después de meses o después de años o incluso después de vidas, en diferentes vidas. Esa es la realidad. Pero hay otro karma que lo vas a ver manifestado en el momento presente. Te pongo un ejemplo para que se entienda. Si una persona come muy mal, ¿sí? Karma que hemos dicho, que es acción. Cuando tú estás comiendo, estás creando un karma, ¿sí? Si comes bien, estás contribuyendo a un efecto positivo de esa acción de comer. Si estás comiendo mal, estás contribuyendo a un efecto menos positivo. Pero eso que se manifiesta en el momento, hay en ocasiones que sí, pero desde un punto de vista más físico, más tangible, tarda tiempo. Pero te pongo incluso el ejemplo de la comida para que veas que el karma. Si tú, por ejemplo, ¿qué sucede, estrellas de conciencia, decirme cuando tú te pones a comer una comida muy copiosa? Ahora que estamos en las épocas de comida muy copiosa, ¿qué sucede cuando te pones a comer mucho? Ya no vamos a hablar de beber, simplemente vamos a poner comer y te comes un gran primer plato, un gran segundo plato, unos postres con mucho azúcar, turrones. ¿Qué sucede después de comer todo eso? A la gran mayoría de la gente. Justo en el momento, Justo en el momento. Sucede que empezamos a tener un sistema de digestión mucho más lento, incluso nos puede entrar sueño, estar cansados, con pocas ganas de hacer cosas. Ahí ya estamos manifestando un karma casi instantáneamente, es decir, tú has tenido una acción de comer mucho, ¿sí? Y de manera prácticamente instantánea están manifestando sueño. ¿Por qué? Porque el sistema digestivo, para hacer la digestión, necesita de mucha energía. Entonces tu cuerpo, inteligentemente, como le has dado de comer mucho, su preferencia es utilizar esa energía en el proceso digestivo. Y como utiliza la energía para el proceso digestivo, no tiene energía para otras cosas. Por lo tanto, se queda aplatanado, se queda con sueño. Bueno, pues esa es una demostración de la manifestación de esa acción-reacción instantánea. Pero ahora bien, con esa misma comida, ¿eso va a tener un problema de salud para ti en ese momento? Pues no, más allá de quedarte medio dormido o de no poder moverte en toda la tarde, no te va a acarrear ningún problema de salud que te hayas atiborrado de comer. Ahora bien, si eso lo haces de manera muy habitual, obviamente vas a tener, aparte del karma instantáneo, que es cansancio, que es somnolencia, vas a tener a medio y largo plazo, obviamente, más posibilidades de manifestar un karma en relación a eso. Por lo tanto, el karma puede ser instantáneo y el karma puede ser retrasado en el tiempo. Hay karma instantáneo y hay karma que se retrasa en el tiempo. Y constantemente en el día a día tomamos acciones que tienen un karma instantáneo, pero también tienen un karma a lo largo del tiempo, ¿sí? Muy bien. Después de comer tanto nos sentimos mal, te sientes muy pesado, Antonio Arroyo, efectivamente, te empachas, te te adormeces, exacto. Voy a ver un poquito de agua. Eso es. ¿Vale? Pues primero, la ley de causa y efecto. Y a veces el efecto viene con retraso y a veces el efecto viene instantáneo. Segundo principio que abarca el karma. Ley de la creación. El karma también nos dice que somos co-creadores de nuestra realidad.
a través de tres cosas principalmente, ¿sí? Anótamelo ahí. La ley de la creación, somos co-creadores de nuestra realidad, es decir, la ley del karma no escapa de que nosotros estamos co-creando la realidad, es decir, que la realidad no es algo que nos ocurre aleatoriamente, no es algo que nos ocurre por casualidad, sino nos ocurre por causalidad, por causa y efecto. Entonces, dentro del karma tenemos que entender que existe una ley de creación, que somos co-creadores a través de somos co-creadores de nuestra realidad a través de ¿qué? De tres cosas: de las acciones, ¿sí? De los pensamientos y de las emociones. Porque sí, efectivamente, un pensamiento también es karma. Así como una acción física es un karma más burdo, lo podemos llamar así, o un karma más tangible, un pensamiento es una acción también, pero intangible. Es un karma más intangible, pero también lo es. Por lo tanto, esa co-creación de la realidad la participamos nosotros en ella con acciones, pensamientos y emociones. Fíjate que te hablo de somos co-creadores. Algunas veces decimos somos creadores de nuestra propia vida. Sí, es verdad, somos seres creadores, pero generalmente estamos co-creando, no solamente nosotros, sino en interacción con otras personas en el mundo y también con la creación, con Dios, con el universo. Por eso somos co-creadores. 3. Estamos hablando de las diferentes leyes del karma o los principios que rigen el karma. Ley de la hora. El karma se experimenta en el presente. Esto es algo que es importante que se entienda. Es decir, nosotros no podemos experimentar un karma en el futuro. Siempre estamos experimentando el karma aquí y ahora, de las acciones que hemos hecho, o bien en un pasado lejano, o bien en un pasado inminentemente cercano. Si, por ejemplo, tú has comido mucho y a los 10 minutos te sientes muy cansado, o a los 20 minutos te sientes muy cansado, estás, como te decía, experimentando un karma de una acción que has tenido hace 10 minutos, pero el karma lo estás experimentando ahora. Es decir, el karma siempre se retroalimenta del presente. Y si lo hablamos desde un punto de vista, digamos, más ampliado aquí, no solamente a esta vida, sino en otras vidas, había una pregunta muy curiosa que cuentan que uno de los discípulos le hizo a Gautama Siddhartha, el Buda, y le dijo: maestro, ¿por qué no nos hablan más del karma? ¿Cómo podemos hacer para sanar el karma del pasado? ¿Cómo podemos hacer para borrar el karma del pasado? Y él decía: el karma del pasado no se puede borrar. Lo que hiciste en el pasado, hecho está. Lo que sí puedes hacer es que ese karma del pasado no se active en el presente. ¿Y cómo haces que ese karma del pasado no se active en el presente? Vibrando en una frecuencia concreta en el presente. ¿Sí? Esto es importante que se entienda. Hay gente que está: ay, ¿cómo puedo eliminar el karma de una vida pasada? Si tú en esta vida estás vibrando alto, no vas a sintonizar con una vibración baja del karma del pasado. ¿Sí? ¿Cuándo vas a sintonizar con un karma del pasado? Cuando estés vibrando bajo. Por lo tanto, no tenemos tanto que preocuparnos por qué tenía en aquella vida o en otra vida o ese karma. A ver, si tú eres curioso y quieres saber, obviamente pueden haber cosas que te den cierta luz y que te den ciertas pistas. Pero no desde entender que vas a poder ir al pasado y borrar ese karma. No lo vas a poder borrar. Lo que has hecho, ¿sí? Lo que has hecho, has hecho. Si tú te pones a hablar con alguien y le faltas el respeto a esa persona, si le ha faltado el respeto, se lo ha faltado. No puedes borrar la falta de respeto. Lo que puedes hacer es mirar de resarcirla, ¿sí? Lo que puedes hacer es ahora hablar con la persona, pedirle disculpas y hablarle de una manera correcta. Pero no puedes borrar esa falta de respeto del pasado. Ya ha sucedido. ¿Entendemos esto? Que el karma del pasado no lo podemos borrar, sino lo que podemos hacer es a través del presente hacer que ese karma no se active. Sí, lo que te decía, si tú una o dos veces le has faltado el respeto a alguien
y ya a partir del día siguiente ya empiezas a hablarle bien a esa persona de manera educada y jamás le vuelves a faltar el respeto, ¿qué va a suceder? Que ese karma del pasado no se va a presentar en tu presente, ni a ti ni a la otra persona. Pero si le vuelves a faltar el respeto o bajas la vibración, empezarán a aparecer todos los fantasmas del pasado, ¿sí? Es decir, que los fantasmas del pasado aparecen porque no estamos en la vibración correcta en el presente. Esto es súper importante que se entienda. Por lo tanto, cuando le preguntaban al Buda, a Gautama Siddhartha al Buda, y le decían, maestro, ¿qué puedo hacer para borrar el karma? Decían, no te preocupes tanto por el karma y enfócate en el Dharma. ¿Qué es enfócate en el Dharma? El Dharma es la acción correcta, ¿sí? Entonces, no hace falta que estemos dándole tantas vueltas a lo que hice o lo que dejé de hacer, sino que nos enfoquemos en hacer lo que nos toca hacer justo ahora, ¿sí? Muy bien, ahora voy a explicar una historia también en relación a el siguiente principio del karma. La ley del cambio, que va en relación a lo que os estaba diciendo ahora también. Podemos cambiar el curso de nuestro karma a través de la conciencia y acciones positivas. Pero fíjate cómo te lo he descrito para que se entienda de manera clara. Podemos cambiar el curso de nuestro karma, no borrar, sino cambiar el curso de nuestro karma. ¿Cómo? A través de la conciencia y de las acciones positivas. Mirad, dentro de una línea espiritual que se habla mucho del karma, que es el budismo, ¿sí? Dentro del budismo tibetano hay un personaje que se llamaba Milarepa. Dime si has escuchado hablar de Milarepa o dime si quieres saber la historia de Milarepa. Anótamelo ahí, tanto si estás en el vivo como en la grabación, dime si quieres saber la historia de Milarepa. Carmen Terán dice, la ley de la creación, somos co-creadores de nuestra realidad a través de nuestras acciones, pensamientos y emociones, exacto. Nelly, buenos días, soy Reiki en tu vida, maestra. Bienvenida Nelly, buenos días. Muy bien, entonces, Milarepa. Carmen dice, sí, por favor. Adela Nieto, me encantaría conocer la historia. Mira, Milarepa era un personaje, es uno de los referentes del budismo tibetano, ¿sí? Luego, cuando alguna vez digo algo del budismo, del hinduismo, comento alguna cosa, bueno, es que yo había escuchado otra cosa del hinduismo, del budismo, es que hay muchas líneas del hinduismo. El hinduismo es grandioso y el budismo también, ¿vale? Es decir que buscar las conexiones más que las desconexiones. Entonces, Milarepa es uno de los referentes del budismo tibetano. Y Milarepa, en sus primeros años de juventud, fue un delincuente, ¿sí? Fue un delincuente donde hizo muchísimo daño y donde tenía su vida hecha totalmente un desastre. Entonces él, a cierta edad, todavía era relativamente joven, conoció a un maestro del cual se enamoró espiritualmente, ¿sí? Uno se puede enamorar de un maestro espiritualmente, obviamente. Entonces se enamoró espiritualmente de ese maestro, sintió una atracción y decidió tener un cambio en su vida. Y el maestro le empezó a decir toda una serie de prácticas que tenía que hacer y Milarepa anhelaba, como ese maestro había llegado al estado de iluminación, Milarepa anhelaba llegar al estado de iluminación. Pero al mismo tiempo había muchas dudas alrededor de Milarepa, porque decían, bueno, con todo el karma que ha cargado en sus primeros 20 años de vida, ¿cómo se va a iluminar, no? Entonces Milarepa, sin cuestionarse si era posible o no era posible, empezó a practicar de manera y entregó toda su vida a la práctica y a las enseñanzas que le daba el maestro, una semana tras otra, un mes tras otro, un año tras otro, y Milarepa, después de varias décadas, llegó al estado de iluminación, ¿sí? Llegó a un estado de iluminación. Por lo tanto, en una misma vida, a pesar de que había creado un karma bastante negativo, tuvo la capacidad de cambiar ese karma, ¿sí? Por eso os hablo de esta ley del cambio, que puedes cambiar el curso de nuestro karma a través de la conciencia y acciones positivas. Es lo habitual que uno pueda pasar de la delincuencia a la iluminación. No es lo más habitual en una misma vida, pero puede ocurrir. Por eso
Mira, le paso, es un referente dentro del budismo tibetano, ¿no? Porque hizo algo extraordinario, pero algo que es posible. Pero hoy en día cada vez lo estamos viendo más. Como hay personas que pueden estar sin llegar a ser delincuentes, pero estar en un momento de su vida bastante oscuro y que han creado un karma de oscuridad, a lo mejor sin hacer daño a nadie, pero haciéndose daño a sí mismos. A ver, todos en mayor o menor medida, y esto es súper importante que se entienda también para dejarnos a veces de ideas fantasiosas. Todos en mayor o menor medida creamos un karma negativo. Todos en mayor o menor medida lo hacemos. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo físico donde a veces de manera desintencionada, sin ninguna intención, tú vas a poder perjudicar a alguien. ¿Sí? Tú puedes ser el tío de decir, no, yo es que soy ultra vegano porque yo no quiero hacer daño a nadie. Yo en esta vida quiero pasar sin impactar en negativo a nadie. Pero es que tú vas a ir por la calle y vas a pisar a una hormiga y la vas a matar. Este ejemplo que te estoy poniendo, un poco extremo, pero totalmente cierto, es para que nos demos cuenta de que en esta vida también creamos un impacto negativo, sin quererlo muchas veces. El solo hecho de estar vivo, déjame ver un poquito de agua. El solo hecho de estar vivo, ya estás creando un impacto negativo en la sociedad, con tu vida. Y esa es la realidad. Estamos creando directa o indirectamente polución, estamos creando directa o indirectamente cualquier tipo de cosa que no sabemos que puede dañar a otro, ¿sí? Ahora bien, para eso tenemos la conciencia, para de manera consciente y en mayor medida hacer acciones positivas, para que el día que tú te vayas de este mundo, la balanza de lo positivo y negativo, lo positivo gane mucho con lo negativo. Por lo tanto, tenemos que dejar de tener la idea, la ilusión del ego, porque al final es una ilusión egoica, de pensar que no creamos jamás ningún impacto negativo. Lo que nuestra labor es que ese impacto positivo sea mucho, mucho, mucho más mayor, mucho más grande que el negativo. Y entonces te habrás ido, primero, creando un buen karma en tu vida y segundo, dejando un mundo mejor de lo que te lo encontraste. ¿Sí? Vale, pues bueno, esta es la ley 4. Ley del cambio. Podemos cambiar el curso de nuestro karma a través de la conciencia y de las acciones positivas. Vamos a la 5. Ley de la humildad. Estamos en la ley del karma hablando de principios, ¿vale? Ahora vamos a hablar de principios en lugar de ley para no confundirnos tanto. Una ley general, la ley del karma, y ahora estamos hablando de cada uno de los principios que rigen esta ley del karma. El principio o ley de la humildad reconoce que lo que nos sucede es resultado también de lo que hacemos, ¿sí? Ese es un reconocimiento. Es ser humilde y entender que, sí, efectivamente, lo que me sucede en la vida también es parte de cómo yo pienso, de cómo yo actúo, de mi serie de hábitos. Pero fíjate aquí la de la humildad habla de reconocer que lo que nos sucede, no culpabilizar, porque muchas veces culpabilizamos, ¿vale? O culpamos. Muy bien, entonces ese es un principio también. 6. Ley de conexión. Todas las acciones están interconectadas. Todas las acciones están interconectadas. Anótamelo ahí. 6. Ley de conexión. Todas las acciones están interconectadas. Tanto las acciones de las cosas que haces en tu vida como de las acciones que haces de cara a otro. Por ejemplo, ¿ha habido algún momento en este proceso de despertar que entiendas, ostras, ahora entiendo por qué ocurrió eso del pasado? O ahora entiendo por qué actué de aquella manera y pensaba que no tenía que haber actuado así, pero hoy tiene sentido. O ahora entiendo por qué me echaron de ese trabajo, porque gracias a que me echaron de ese trabajo, conocí a esa persona o conocí la otra. Es decir, aunque sucedan cosas que pueden parecer cosas independientes en nuestra vida, no hay nada independiente, todo está interconectado, todo está interconectado. Y todo sucede porque tiene que suceder, ya sea que nosotros lo entendemos o sea que nosotros no lo entendemos, sea que lo aceptamos o sea que no lo aceptamos, pero todo está interconectado.
Yo recuerdo cuando empecé cuando me di cuenta que mi propósito era el Reiki y quise empezar a trabajar con el Reiki, a dar terapias, luego a dar cursos, lo primero que pensé, dije, wow, vaya echado a perder 15 años de mi vida a nivel profesional enfocado en alguna otra cosa que no era el Reiki. Si yo hubiera conocido el Reiki, no hubiera echado a perder 15 años de mi vida. Eso es lo primero que yo pensé al principio, cuando descubrí que si lo hubiera descubierto antes, ¿no? Luego, con el tiempo me di cuenta que gracias a esos 15 años, gracias a la experiencia, una serie de habilidades, una serie de capacidades que desarrollé, una serie de experiencias que tuve en el emprendimiento, gracias a todo eso, hoy en día tengo la escuela de Reiki que tengo. Es decir, que eso que parecía inconexo, que no tenía ninguna conexión de esos 15 años que había dedicado de mi vida profesional, que no tenían nada que ver con el Reiki, que aparentemente no tenían ninguna conexión, cuando aumenté un poco el nivel de conciencia, vi clara la conexión que había. Estaban interrelacionados, es decir, una cosa sucedió porque anteriormente había sucedido la otra cosa. Y para que sucediera esta cosa hoy en día era necesario que sucediera la anterior cosa. Por lo tanto, siempre tenemos que hacer las paces con todo lo que hemos hecho en el pasado. ¿Vale? Entonces, súper importante, la ley de conexión dice que todas las acciones que nos suceden en la vida están interconectadas. Aunque nosotros no podamos ver la conexión hoy en día, nada de lo que nos ocurre es independiente. Pero luego también, esta ley de conexión también te dice que lo que haces con otros es lo que te estás haciendo a ti mismo también. Si tú ves a otro que se está expandiendo y disfrutas de cómo se está expandiendo, estás disfrutando de tu propia expansión. Si tú ves a otro y envidias cómo se está expandiendo, estás envidiando tu propia expansión. Y esto es súper importante que se entienda. No hay manera de que tú dejes de desearle el bien a alguien sin que dejes de desearte el bien a ti. Si tú estás dejando de desearle el bien anótamelo ahí, por favor. Si tú estás dejando de desearle el bien a alguien, estás dejando de desearte el bien a ti. Si tú, por envidia, por celos, estás dejando de desearle a alguien que tenga una relación de pareja extraordinaria, estás dejando de desearte a ti una relación de pareja extraordinaria. Si tú por envidia estás dejando de desearle a alguien que le vaya bien económicamente, estás dejando de desearte que te vaya bien económicamente a ti. Es la ley de la conexión. Estamos todos conectados. Tú no puedes dejar de desearle falta de abundancia a alguien sin estar dejándotela de desear a ti. Y esto, si tú estás aquí, yo ya entiendo que tú no le deseas el mal a nadie. Ya entiendo que no le deseas el mal, pero tienes, para poner la ley del karma a tu favor, tienes que desearle el bien de manera sincera y de manera consciente, igual que te deseas el bien a ti. Porque al desearle el bien a alguien más, te estás deseando el bien a ti mismo también. Muy bien, seguimos. Veo un poquito de agua. Principio de la focalización, 7. Me encanta la ley de la conexión, dice Isabel Lozano. Diana dice, yo he tenido un montón de problemas y ahora ayudo a personas a entender y traspasar los mismos problemas. Claro, efectivamente, eso es, Diana. Todo lo que experimentamos, aunque sean desafíos, esos desafíos, si sabemos gestionarlos bien, como tú lo has hecho y los que estáis en la formación de Reiki en tu vida hacéis muy bien, esas dificultades, ¿sí? Esos problemas, esos desafíos, sirven para luego inspirar a otras personas y estás creando también un karma positivo en ti. 7. Ley de focalización. No podemos escapar del karma, solo podemos focalizar el tipo de karma que queremos vivir, ¿sí? Esto repasa un poco un tema que os había comentado antes, lo que pasa que a veces me adelanto. Ley de focalización dice que no podemos escapar del karma, solo podemos focalizar el tipo de karma que queremos vivir. Es decir, constantemente estamos manifestando karma, constantemente, dependiendo de las acciones, la intención y el corazón y el acierto que le pongamos a las acciones de hoy en día, vamos a manifestar un karma a otro. Eso es la ley de la focalización. Y esto es súper importante que se entienda. Cuando estamos hablando de karma,
Desde un punto de vista de bondad espiritual, estamos hablando de bondad y de hacer cosas de corazón, ¿sí? Eso es súper importante. Pero antes hemos dicho que no podemos quedarnos en la superficie y no podemos simplificar el karma hasta tan punto de decir, bueno, si eres bueno, atraerás cosas buenas. Y si no eres bueno, no atraerás cosas buenas. Eso no va por ahí solo. ¿Cuánta gente hay buena? Y ahora vas a entender esto. ¿Cuánta gente hay buena atrayendo cosas malas? Y cuando digo gente buena, digo gente con buena intención, con buen corazón, atrayendo cosas que no quieren en su vida. ¿Por qué? Porque la ley del karma no es solamente de tener un buen corazón, es de acciones correctas, ¿sí? Acciones correctas. Karma es acción. El karma no dice, es tener buen corazón. Claro, si tú quieres atraer cosas positivas, es bueno tener un buen corazón también, pero no nos podemos quedar ahí solo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas con buen corazón atrayendo cosas que no quieren en su vida. ¿Por qué? Porque no están tomando las acciones correctas a nivel de hábitos y a nivel de pensamientos. Te ponía el ejemplo que poníamos antes con la comida para que se entienda que el karma también es todo. El karma es tu pensamiento, son tus hábitos y la comida es un hábito. Una persona puede tener muy buen corazón, pero si come fatal, va a manifestar un karma fatal, por muy buen corazón que tenga. ¿Sí o no? ¿Se entiende esto o no? Que la cosa no va de tener buen corazón. Eso es lo que ya se te presupone. No, por lo tanto, no voy a estar repitiendo aquí lo que ya se te presupone. Si estás aquí, en este directo conmigo, si me sigues ya hace tiempo o estás en la formación de Reiki en tu vida, que tienes un buen corazón, se te presupone. Ya no es algo que tenemos que cuestionar. Es algo que se te presupone. Pero solamente con ese pequeño corazón, con ese buen corazón, no se manifiestan las cosas que quieras en tu vida, porque no va únicamente de eso. Va de vibración también. Y va de tomar las acciones correctas, ¿sí? En los diferentes aspectos. Muy bien. 8 también. Isabel dice, lo que haces por otros, lo haces por ti. Si deseas el bien, te estás deseando el bien. Exacto. Acciones correctas, Nelly Carolina, exacto. Y acciones correctas, aquí no estamos hablando únicamente del punto de la moralidad, porque hay gente que solamente lo lleva al lado de lo moral, ¿no? No lo estamos llevando aquí únicamente al lado de lo moral. Ya insisto en que se entiende que tienes cierta moral, si no, no estarías aquí escuchando esto. Pero lo correcto no va únicamente con la moral, va con la acción que te va a llevar al lugar donde quieres ir, ¿sí? Si alguien... ¿Puede haber gente con una moral distraída que manifieste cosas? ¿Sí? ¿Por qué? Porque estás realizando las cosas correctas para manifestar esas cosas. Otra cosa es que luego va a ser un infeliz. Y tarde o temprano va a ser un infeliz. ¿Por qué? Porque no lo está haciendo con una base del corazón, con una energía del corazón. Pero a ti que estás aquí, que ya ese buen corazón se te presupone, hay que unirlo de las acciones correctas, ¿vale? No basta con decir solo lo estoy haciendo y soy buena persona y ya está. Muy bien. 8. Ley de paciencia y recompensa. La paciencia en la adversidad, en la adversidad puede conducir a una recompensa kármica, ¿vale? La paciencia en la adversidad puede conducir a una recompensa kármica. ¿Qué sucede cuando nosotros queremos ir a manifestar algo en nuestra vida y perdemos la paciencia porque no estamos manifestando ese algo? ¿Qué sucede? La paciencia, la impaciencia sostenida en el tiempo, incluso la desesperación, es una emoción de baja vibración. ¿Qué va a suceder? Que esto no quiere decir que uno en un momento determinado no pueda perder la paciencia, ¿eh? Yo puedo perder la paciencia en un momento determinado, pero rápido se va, la vuelvo a encontrar otra vez. Hace años perdía la paciencia en algo y ya eso se quedaba ahí. Ahora, en un momento determinado, oye, sí, vale, te desesperas un poco, pim pam fuera, lo sacudes y se acabó. Y esa falta de paciencia, eres un ser humano y es natural que la puedas tener, lo que no es natural si quieres avanzar es que la mantengas ahí. ¿Por qué? Porque la paciencia, la impaciencia mantenida en el tiempo es una energía de baja vibración.
Y una energía de baja vibración, ¿qué karma va a traer? De baja vibración. ¿Sí? Una energía de paciencia es una energía de alta vibración. ¿Y qué va a suceder? Que vas a estar creando un karma de alta vibración. Por lo tanto, el principio de la paciencia y recompensa es súper importante, sobre todo cuando la cosa se pone fea. Tener paciencia cuando la cosa está bonita, eso no hace falta tener paciencia, eso todo el mundo, ¿sí? Cuando ganamos, cuando nos toca ganar, mantener la compostura cuando estamos ganando es muy sencillo. Donde se ve la grandeza de alguien y también se puede definir el karma que va a ir atrayendo, es cuando las cosas se ponen feas. Cuando la cosa se pone fea, esa paciencia es lo que tiene valor, ¿vale? Por lo tanto, ley de la paciencia y recompensa ante la adversidad. Es decir, la paciencia en la adversidad puede conducir a una recompensa kármica. 9. Ley de responsabilidad ante lo que nos ocurre. Aquí, ¿a qué me refiero yo? En la ley de la responsabilidad ante lo que nos ocurre, no tanto de cómo podemos hacer eso para cambiar, que ya lo hemos visto antes, sino de qué pensamos justo en el momento que nos ocurre algo. ¿Qué es lo que yo te digo el pensamiento semilla? Es decir, puede ser que alguna cosa que te ocurra en tu vida, eventualmente tú no hayas creado eso, aunque eso podría dar para un debate filosófico amplio, ¿verdad? Pero vamos a imaginar que hay algo que en tu vida tú no has hecho por manifestarlo y te aparece. Bueno, de lo que no hay absolutamente ninguna duda es de que eres 100% responsable de cómo gestionas eso. Nadie más es tu responsable. Nadie más es responsable. Entonces, lo que tú empiezas a pensar, que es el pensamiento semilla, cuando te ocurre eso, va a determinar también del karma que atraigas en un futuro. ¿Sí? Si, por ejemplo, si tú eres una persona que, imagínate que de un día para otro te deja tu pareja, y tú dices, ay, es que yo no he hecho nada, es que me he portado muy bien, es que he sido una gran pareja, es que debe ser tonto porque me está dejando a perder, tal, no sé qué. Vale, imagínate que sí, que tú has sido la mejor pareja del mundo. Entonces, obviamente el otro es tonto, ¿no? Porque si tú has sido la mejor pareja del mundo y te va dejando uno tras de otro, pues a lo mejor es que todos son tontos, o a lo mejor es que no eres la mejor pareja del mundo. Eso también hay que planteárselo, ¿no? Pero ahora imagínate, vamos a poner el caso de que efectivamente eres la mejor pareja del mundo y nadie quiere estar contigo porque son tontos. Imagínate que lleguemos a ese caso. Ahora bien, aunque eso fuera así, lo que no puedes es empezar a pensar, fíjate, es que soy la mejor pareja del mundo, es que nadie me valora, es que yo me he portado muy bien, es que he hecho las cosas muy bien, tal, no sé qué, y no me valoran, porque si tú te han dejado y tienes ese pensamiento continuo, ese es el pensamiento semilla, es tu karma semilla, que va a manifestar lo que ocurra en el futuro. Ahora bien, si a ti te han dejado, pasas el dolorcito, pero dejas de etiquetar al otro porque te ha dejado, porque el otro no te valoraba, porque tú eres tal, porque no sé qué, porque nunca te toca el bueno a ti. Si dejas de etiquetar todo eso y empiezas a crear un pensamiento positivo, como por ejemplo, bueno, pues si realmente esta persona se ha ido de mi vida, es porque no era lo que mejor me venía a mí. Si realmente se ha ido de mi vida, es porque a él o a ella le estará esperando a alguien que congenie más que yo, ni mejor ni peor, sino que congenie más con lo que él está buscando. Y si a mí me ha dejado es porque está cerca a aparecer otra persona en la que sintonice más conmigo y me valore más. Sí, fíjate, la diferencia del proceso de pensamientos, eso es responsabilidad ante lo que nos ocurre. Si tú ante lo que te ocurre te cuentas la película de terror, estás creando un karma de terror. En cambio, si tú ante lo que te ocurre te cuentas la película bonita, estás creando un karma bonito. Y aquí no voy a entrar en si es cierto o no es cierto. Aquí tenemos que ir a lo práctico. Tenemos que ir a lo práctico. ¿Y lo práctico qué es? Dime,
Estrella de conciencia, tanto si estás en el vivo como en la grabación. Anótame ahí. ¿Lo práctico qué es? ¿Contarte la película de terror o contarte la película bonita? No vamos a hablar de película, estamos hablando de película. Lo que tu mente te cuenta es una película. Ni es verdad ni es mentira, es una película. Lo que nuestra mente nos cuenta es una película. Sesgada según nuestro proceso de pensamiento, según lo que hemos vivido, según nuestra experiencia, según nuestro karma anterior, ¿sí? Es decir, lo que tu mente te cuenta es una película. Si no lo sabías, te lo digo así de claro ya. Lo que tu mente te cuenta es una película. Por lo tanto, seamos prácticos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por contarnos una película terrorífica o por una película de amor? Lo más práctico a nivel kármico también es contarte la película bonita. Es que es una película, claro, y la de terror también es una película. No, Javier, es que tú lo que te cuentas son películas bonitas, sí, y tú te cuentas películas de terror. Sigue tú con tus películas de terror si quieres, pero déjame a mí con las mías bonitas, ¿verdad? ¿O quieres que me cuente una de terror como la tuya? Eso es muy egoísta, ¿verdad? O sea, que yo incite a otro a que se cuente una película bonita no tiene nada de egoísmo. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que crea un karma positivo en su vida. Es decir, yo estoy en todo mi derecho de intentar convencer a otro de que se cuente la película bonita. Pero si el otro intenta convencerme a mí de que yo me cuente una película terrorífica, está siendo egoísta, me quiere el mal. Inconscientemente, posiblemente, pero me está deseando el mal. Por lo tanto, cada uno que escoja la película que se quiere contar, pero seamos prácticos, ¿sí? Y igual de razón tiene el que me dice a mí que, Javier Mas, que tú te estás contando una película. Sí, me estoy contando una película, es cierto. ¿Y qué? Y tú te estás contando otra película. Aquí la única diferencia es que tú te estás contando una de terror y yo me estoy contando una bonita. Tú estás sembrando la semilla, el pensamiento semilla karmático negativo y yo estoy creando el pensamiento semilla karmático positivo. ¿Sí? Esa es la única diferencia. Estamos de acuerdo en que es una película. Pero también os digo una cosa. Acorde con la vibración universal, acorde con la energía divina de Dios, está más cerca de la verdad la película bonita que la película terrorífica. De una mente errónea del ser humano, la película terrorífica es más cierta. Pero de una mente divina, la película bonita es mucho más real, muchísimo más real que la terrorífica. Siendo las dos una película de la mente. Muy bien. Vamos a la 11. Ley de lealtad y honestidad. Esto también es súper importante. La lealtad y la honestidad trae un karma positivo. La deshonestidad y la traición trae un karma negativo. Y eso lo tenemos que saber. Hay personas que me dicen, Javier, tú estás a favor de la infidelidad. ¿Cómo voy a estar a favor de algo que es de lealtad y deshonestidad? No puedo estar a favor de eso jamás en la vida. Ni voy a crucificar a los que lo sean. Ya, yo no crucifico a nadie, ni hay un Dios que le va a estar con un bastón ahí para darle en la cabeza por ser infiel, pero se lo va a encontrar por la ley del karma. Tarde o temprano se lo va a encontrar. Tarde o temprano, ¿por qué? Porque la deslealtad y la honestidad. Otra cosa es como hoy en día que está muy de moda lo del amor libre o las parejas poliamorosas. Oye, pues si cada uno lo sabe, si lo saben y se están ahí, yo no le encuentro la gracia de mezclarse ahí energías sexuales, no le encuentro ninguna gracia. Pero si ellos le encuentran la gracia y no se están peleando entre ellos y no se están engañando, oye, pues es la decisión de su vida, ¿no? Cada uno hace con su vida amorosa y con su vida sexual lo que decide y lo que quiere hacer. No somos nadie nosotros para juzgar. Ahí no se está generando un karma negativo. ¿Sí? Porque a veces, lo digo porque a veces me lo habéis preguntado. Entonces, en una relación poliamorosa se está creando un karma negativo. No se está creando un karma negativo, ¿por qué? Porque no hay un engaño ahí, no hay una deslealtad, no hay una deshonestidad, ¿sí? Pero en una pareja normal, como se deciden estar y se deciden respetar el uno al otro y donde no va a haber ninguna otra persona dentro de esa relación, si hay infidelidad, está habiendo deslealtad y deshonestidad. Y esa es la realidad.
No, es que es muy normal, es que en Latinoamérica eso es muy normal. Bueno, pues porque sea normal no quiere decir que esté bien. Porque sea normal no quiere decir que esté bien. Porque un punto de vista, y fíjate que te estoy hablando, no te estoy hablando, insisto, esto es muy importante que se entienda, yo no soy el párroco del pueblo, ¿vale? Yo no soy el párroco del pueblo donde te estoy dando lecciones morales, no te estoy dando lecciones morales, estamos hablando de tema energético y karmático, ¿sí? Que la deslealtad y la deshonestidad trae karma negativo, pero esto no va desde un punto de vista moral. Yo no soy quien para juzgar a nadie moralmente. Cada uno hace con su vida lo que le da la gana y ya se lo encontrará, ¿sí? Pero fijaros que las religiones normalmente han utilizado el karma para decir tú eres un pecador, ¿sí? Para señalarte. Y si hace falta meterte en la hoguera o donde sea. Tú eres un pecador. No, 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 el karma no es para eso. El karma es... Cada uno pasará cada uno tendrá que pagar las facturas de sus propias compras, ¿sí? Cada uno pagará sus propias facturas. Nadie tiene que juzgar a nadie. Hombre, uno puede opinar, ¿no? Oye, pues a mí esto me gusta, no me gusta, o yo no le encuentro la gracia a esto, es una opinión mía, pero no es un juicio personal hacia nadie. Cuando alguien... Muy bien. Venga, vamos a la 12. Nos faltan 12, 13, 14 y 15 y vamos terminando. Si todavía te recuerdo, si todavía no te estás formando conmigo y quieres formarte de manera profunda, el día 9 de enero empezamos, ¿vale? Te dejo ahí, tanto en descripción como en primer comentario fijado, para que puedas aprender muy profundo Reiki desde cualquier parte del mundo. Ahí puedes encontrarlo o en la web de Javier Ma. Venga, vamos a la 12. La ley de la fe y de la conexión espiritual. La ley de la fe y de la conexión espiritual que dice que la fe en una fuerza superior transmuta el karma negativo. Esto es importante también. La fe en una fuerza superior transmuta el karma negativo. Y en esa fuerza superior tú llámale como quieras. Hay quien le llama Dios, hay quien le llama universo, hay quien le llama inteligencia infinita, pero está comprobadísimo que la fe en algo superior, vibracionalmente, te ayuda también a purificar ese karma. Y eso os he puesto antes el ejemplo de Miralepa. Miralepa se enfocó en lo divino y pasó de la delincuencia a ser un ser iluminado. Pero eso, hay muchos ejemplos en el mundo moderno de personas que tenían problemas con las adicciones, tenían problemas de 1000 cosas, y lo han intentado de todas las maneras posibles y no lo conseguían solucionar y se han entregado a Dios y lo han solucionado. Se han entregado a Jesús, se han entregado a Dios, se han entregado a Buda, se han entregado a la inteligencia infinita, a quien sea, pero a una fuerza superior y lo han superado. Bueno, y eso, de eso hay una retalía, sin ir más lejos, por ejemplo, la Asociación de Alcohólicos Anónimos, uno de los pasos importantes es la entrega la entrega a Dios, a una fuerza superior. De decir, oye, yo hasta aquí no he podido, necesito una fuerza superior. Bueno, pues, y esa fuerza superior cada uno la puede interpretar. Puedes interpretarlo como algo externo a ti, pero puedes interpretarlo también como una fuerza superior que está dentro de ti y no te has entregado a ella todavía. Sí, eso ya cada uno, dependiendo de su sistema de creencias, le puede poner un significado o una forma diferente. Pero es la entrega y la fe a de que hay una fuerza superior que te va a sacar de ahí. ¿Sí? ¿Me seguís con este principio que es la ley de la fe y la conexión espiritual? La fe en una fuerza superior transmuta el karma negativo también. 13. El principio, estamos en las leyes del karma, el principio o la ley del desapego. Liberarse del apego al resultado por nuestras acciones puede potenciar el karma positivo, ¿sí? Cuando estamos muy apegados al resultado, eso genera a veces un bloqueo. En cambio, el desapego al resultado de nuestras acciones puede potenciar un karma positivo, que es lo de a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, yo hago las acciones correctas que me tocan hacer, pero entrego los resultados en manos de Dios. Y muchas veces yo me he dado cuenta en mi propio proceso personal. Hay algunas veces que le he estado poniendo mucha fuerza, muchas ganas, mucha intención a algo.
Y hasta el momento que no he entregado los resultados de manera sincera al universo, no ha habido una transformación grande ahí. Por lo tanto, la ley del desapego, también liberarte de ese apego te ayuda a un karma positivo. La ley del perdón, esto es súper importante. El perdonar a otros y a uno mismo libera de karma, ¿sí? Perdonar a otros y perdonarse a uno mismo también te libera de karma. Y la quinceava, el 15 principio, es la ley de la compasión. Mirad, y aquí la ley de la compasión conlleva dos cosas. Uno, ser compasivo con el resto de seres humanos, y dos, el servicio. Cuando tú haces un servicio a la comunidad, cuando tú haces un servicio al resto de seres humanos, cuando tú estás creando un servicio, o sea, dando un servicio, estás creando un karma positivo. Siempre y cuando, esto es importante que se entienda, este matiz es muy importante y nos va a eso de profundizar y no quedarnos únicamente en la superficie. El servicio, siempre que sea desde el corazón, ¿vale? Y desde el corazón, ¿qué quiere decir? Que no lo estás haciendo principalmente porque te reconozcan, sino que lo estás haciendo principalmente por el hecho de servir, por el disfrutar del servir. ¿Sí? Entonces esa compasión y ese servicio desde el corazón te va a dar también posibilidades de aumentar ese karma positivo. Bueno, espero que hayas disfrutado muchísimo este doble podcast. Ha habido información de muchísimo valor, por lo tanto, si lo escuchas 1, 2, 3, 4 veces, vas a seguir sacando información. Y si te quieres formar conmigo de manera profunda desde cualquier parte del mundo, ahí vas a poder ver en el primer comentario fijado o en la web de javierma.com, javierma.com, y ya somos de 33 países haciendo maestría Reiki desde cero conmigo. Te mando un súper abrazo, recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.